Pues no sé si nuestros compañeros quieran pasar primero, ya que lo de nosotras es algo extraordinario, ya que ellas digan. Como quieran. ¿No se oyen, compañeros? ¿Qué dicen? Que si quieren ir ustedes primero. O que si quieren que pasemos nosotras, como ustedes gusten. Sí, Vanessa primero y luego Estela. Okay. Es que casi no escuché lo que dijo mi compañero. Sí, como sea, pero la profe dijo que nosotras primero. Compárteme. Okay. Voy. Vale, pues entonces empezamos. Ok. ¿Ya es verdad? Sí. Ok, bueno, creo que sí. Sí, ya lo estamos. Va. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre los transductores de campo magnético. Entonces, para esto, primero tenemos que comenzar explicando qué es el magnetismo, perdón. El magnetismo, energía magnética, es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Algunos materiales conocidos que ya se han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente son el níquel, el hierro, el cobalto y las aleaciones de los anteriores. Todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Ok, entonces, ¿qué son los transductores magnéticos? Son un tipo de dispositivo electromecánico que cuenta con la capacidad de medir la presión que en lugar se contiene. Estos elementos tienen una parte mecánica elástica y un transductor eléctrico que genera la señal correspondiente. La parte mecánica puede ser una espiral o un resorte o un tubo de Bourdon que transforma la presión en un mecanismo de fuerza. Los transductores utilizan unas bobinas con un núcleo magnético móvil conectado a un sensor de presión, por lo cual al producirse el movimiento del núcleo magnético cambian las características del circuito. Los sensores detectan una variación ¿cómo funcionan? Detectan una variación en el campo magnético en respuesta a la variación de alguna magnitud física y están basados en el efecto Hall, por eso se les conoce como sensores de efecto Hall. En la imagen se explica un poquito, lo voy a ir explicando de forma textual. Cuando una corriente fluye a través de cualquier material, los electrones dentro de la corriente se mueven naturalmente en línea recta, como al principio, y la electricidad crea su propio campo magnético a medida que se carga. Si este material es colocado entre un imán, que como está bajando el imán, los electrones, en vez de desplazarse en línea recta, se desvían con una trayectoria curvita a medida que se mueven a través de este material. El fenómeno ocurre porque su propio campo magnético reacciona al campo de contraste del imán que se introduce, lo que resulta en como un nuevo movimiento curvo es que los electrones se encuentran del lado del material cargado eléctricamente. Y bueno, estos se caracterizan principalmente por ser dispositivos de estado sólido, por no tener partes móviles ni compatibilidad con otros circuitos analógicos o digitales. Tienen un margen de temperatura amplio, buena repetitividad y frecuencia de funcionamiento relativamente alta de 100 kHz. Estos sensores se utilizan principalmente como sensores de posición, velocidad y corriente eléctrica. Ok, bueno, ¿cómo funcionan? Los transductores magnéticos utilizan unas bobinas con un núcleo magnético móvil conectado a un sensor de presión, con lo cual
Sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Ok, es que me acaba de comprar el control, perdón. Con lo cual, al producirse el movimiento del núcleo magnético, cambian las características magnéticas del circuito eléctrico y existen principalmente dos tipos. No, es este. No lo puedo cambiar, amiga. Amiga, no lo puedo cambiar, mejor si cambia. Ah, ya. No, mejor si cámbialas tú. Ok, bueno, existen principalmente dos tipos, que es el transductor magnético de inductancia variable, el transductor magnético por reluctancia variable, esos son los dos tipos. El de reluctancia variable, perdón, el de inductancia variable, bueno, funciona más o menos así. Al movilizar un núcleo móvil dentro de una bobina y al producirse desplazamiento longitudinal, por los cambios de presión del sistema, estos hacen que la tensión inducida en el arrollamiento secundario varíe, generando corriente y proporcionando la fuerza aplicada a dicho sistema, que luego esta es convertida en una señal de presión para obtener la relación proporcional entre esa corriente, y la variable de salida. La presión para este tipo de instrumentos son del orden del 1%. Y para los transductores de reluctancia variable ocurre de manera similar al sistema anterior, pero con la diferencia de que en este la inducción está en una función de la distancia física entre el cuerpo móvil y el secundario. Y bueno, el desplazamiento del elemento mecánico hace que se introduzca en una bobina un núcleo que aumentará de forma proporcional la inductancia de la bobina con respecto a la presión. Presenta algunas ventajas, como son: en la medición no se producen pérdidas por rozamiento. Puedo cambiar. Vanessa, ¿la puedes cambiar? Así no puedo. Ya. Bueno, aquí está el... Es que te me trabaste. Mejor lo voy a compartir de nuevo y ya, porque como lo usas tú, no puedo, compartir, moverle yo. Ok. ¿No? Vale. Ya. De hecho, eso ya lo dijiste, pero bueno. Sí, de hecho es lo que acabo de explicar. Pero bueno, para que vean las figuras. Ahí está, que es el de reductancia variable, lo que le explicaba hace un momento. Puedes regresarle a la de inductancia, perdón. No, sí. Este es el de inductancia variable, que es lo que les explicaba hace un momento. Y aquí vemos más o menos cómo es la funcionalidad. Y acá está el de reluctancia variable. El de reluctancia variable, que funciona de manera similar que al otro, pero como les decía, que está en función de la distancia física entre el cuerpo móvil y el arrollado secundario. Y este último que se menciona no es constante. ¿Le puedes cambiar, por favor? Sí, ya voy yo. Ok. Bueno, ¿para qué son diseñados? Se diseñan porque toda corriente iónica, la cual es traducida posteriormente a corriente eléctrica, va a generar un campo magnético, y entonces, en vez de medir la corriente iónica mediante un electrodo metálico, se generan transductores de campo magnético que puedan medir el campo generado. Existen magnetocardiógrafos, magnetoencefalografías, eso no lo puedo decir muy bien, magnetogastógrafos,
y magnetomiógrafos, de los cuales vamos a ir hablando un poquito más adelante en las aplicaciones. Okay, es importante mencionar que cualquier actividad del cuerpo humano produce un campo magnético. Si se acerca a un transductor de campo magnético, se logrará medir potenciales bioeléctricos. Entonces, los campos magnéticos producidos por el cuerpo humano y por otros seres son extremadamente tenues, situándose en la escala de los nanotesla a los picoteslas, como comparación del campo magnético de la Tierra, que es de orden de los 50 microteslas. Los campos magnéticos biológicos tienen su origen en corrientes eléctricas que van a circular en algunas células, como por ejemplo en las células del sistema nervioso y el corazón, o en algunos materiales magnéticos acumulados en el hígado y pulmones. Para medir tales campos, se nos permite localizar la región que los produce y determinar la intensidad de la corriente o la concentración de los materiales magnéticos acumulados. En las células nerviosas, la corriente eléctrica responsable de la propagación de un pulso eléctrico a lo largo del cuerpo celular es generada por variaciones de la permeabilidad en la membrana celular al paso de iones de sodio y potasio, básicamente. En el corazón, la corriente es producida por el mismo mecanismo y, bueno, por otra parte, diversos campos magnéticos producidos por otros órganos ya han sido medidos en los seres humanos, que es de lo que vamos a ir hablando un poquito en las aplicaciones. Ok, en la primera en la que nos vamos a introducir es el neuromagnetismo. Ay. Bueno, ok. Los investigadores involucrados en el estudio del biomagnetismo han explorado diversos métodos no invasivos de medición de los campos biomagnéticos, los cuales pueden ser usados para diagnósticos precisos, auxilio, tratamiento e identificación quirúrgica. Ay, creo que se está trabando, ¿verdad? ¿Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Me dijo que tengo... ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, otras técnicas en general invasivas consiguen en gran parte los mismos resultados, por lo que el biomagnetismo puede ser más bien como una alternativa práctica, rápida y segura, que en algunos casos pueda ser menos costosa. Las áreas de investigación que tienen mayor potencial para futuras aplicaciones de esto son el neuromagnetismo, el cardiomagnetismo, el gastomagnetismo, el neutomagnetismo y la bisuseptometría, de las cuales ya vamos a ir hablando ahorita. Ok, ahora sí, la primera en la que vamos a hablar es el neuromagnetismo, que esta consiste en el registro de los campos magnéticos cerebrales y los datos obtenidos nos permiten realizar diversas aplicaciones en la investigación sobre el funcionamiento del cerebro. Los campos pueden ayudar a mapear el procesamiento de las informaciones del mismo. El conocimiento de dónde y cuándo ciertas informaciones son procesadas es importante para las neurociencias y estos datos también pueden ser una guía para entender ciertas patologías y para formular nuevas terapias. El uso clínico de la magnetoencefalografía todavía es limitado por su alto costo, pero por la rapidez en la obtención de datos, la no invasividad y su excelente resolución, pues se convierte en una de las técnicas con gran potencial. Su aplicación es creciente en la determinación prequirúrgica de las áreas afectadas del cerebro, en el mapeo de la actividad cerebral y en la localización de la actividad ligada a epilepsias. Okay. El estudio de estas actividades magnéticas cerebrales es realizado básicamente de dos formas. La primera es por medio del registro de señales espontáneas del cerebro, como las ondas alfa, y la segunda por el registro de las respuestas a estímulos externos o campos evocados. Ok. Ahora, dentro de las aplicaciones del biomagnetismo, el corazón es el segundo órgano más importante debido a la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y también por las posibilidades de intervención. Hoy en día, la magnetocardiografía tiene el mismo potencial de diagnóstico que la electrocardiografía, siendo posible localizar fuentes de actividades eléctricas anormales en el corazón sin la fijación de dispositivos en la piel del paciente o directamente en el órgano en cuestión.
La localización de estas fuentes de actividad normal todavía depende de la resolución del llamado problema inverso, que quiere decir encontrar las fuentes del campo magnético a partir de la medición de los mismos. Okay. El avance de las investigaciones en este sentido permitirá que la magnetocardiografía identifique áreas afectadas con mayor precisión, orientadas hacia la cirugía. Los procedimientos quirúrgicos son efectuados de forma extremadamente invasiva actualmente. De hecho, se introduce un catéter directamente en el corazón que va a producir descargas eléctricas en varios puntos hasta que pues, el área afectada es localizada, por lo cual es muy, muy invasivo. Por el contrario de la magnetocardiografía, que nos facilita la localización de las áreas afectadas, reduciendo el trauma y agilizando la recuperación de los pacientes. Otra aplicación poco conocida de esto es la magnetocardiografía fetal, que el latido consiste en que el latido cardíaco fetal pueda ser registrado por medio de electrodos que se fijan en el abdomen de la madre con ultrasonido y actualmente por biogradíometros, que son dispositivos que detectan de modo selectivo los campos magnéticos a los que son expuestos. Y ya, ahora sí. Ok, bueno, ahora otra de las aplicaciones es el neumomagnetismo y biosusceptometría. Bueno, por sus características físico-químicas, la mayoría de los tejidos biológicos tienen una susceptibilidad magnética muy próxima a la del agua y están compuestos por moléculas diamagnéticas. Las moléculas diamagnéticas presentan una susceptibilidad magnética negativa, que está más o menos por el orden de menos 10 a la menos 6 micros. Ay, perdón, menos 10. Bueno, está en el orden de micros, pero es negativa. Órganos como lo son el hígado, el vaso y el corazón presentan propiedades paramagnéticas que están en el mismo orden que las diamagnéticas, solo que estas son positivas. Bueno, por causa de la presencia de compuestos de ferritina en sus tejidos. Las personas expuestas por mucho tiempo a ciertas, bueno, también existen también algunos otros órganos, perdón, como los pulmones que almacenan partículas magnéticas, siendo también objeto de estudios biomagnéticos. Y bueno, las personas expuestas por mucho tiempo a ciertas ocupaciones y ambientes como las minas acumulan partículas ferromagnéticas en los pulmones, lo que puede afectar la respiración. El hígado ha sido uno de los órganos más estudiados por la acumulación de hierro 3. Determinar la concentración de estas partículas se consigue, o sea, de las partículas que se encuentran en el hígado se consigue a través de varias técnicas de monitoreo y la gran mayoría de estas técnicas requieren exámenes invasivos, lo que no ocurre a diferencia con las magnéticas. La concentración de partículas ferromagnéticas en los pulmones se obtiene midiendo la magnetización remanente. Bueno, esto quiere decir que la que pertenece después de la aplicación de un campo magnético externo. Este método se conoce como neumomagnetismo, perdón. En el caso de la acumulación de partículas ferromagnéticas en otros órganos, como el hígado u otros tejidos, se mide la susceptibilidad magnética, a lo que llamamos biosusceptometría. La susceptibilidad magnética del volumen hepático es linealmente proporcional a la concentración de átomos de hierro. Por lo tanto, una medida de la susceptibilidad magnética del hígado puede ser utilizada para cuantificar la cantidad de hierro presente en el hígado. La medición se realiza durante la aplicación de un campo magnético débil. El campo aplicado es alterado por el magnetismo inducido en las partículas paramagnéticas presentes en él y el campo resultante es proporcional a la concentración de partículas que están ahí presentes. ¿Te puedes cambiar al siguiente perfil? Ok. Bueno, otro sería el gastromagnetismo.
El estómago es otro órgano que puede ser estudiado con técnicas biomagnéticas. El uso de las medidas magnéticas para estudiar el estómago puede ser dividido en dos categorías, que la primera se refiere a campos magnéticos producidos intrínsecamente por corrientes eléctricas en este órgano, y la segunda se refiere a campos magnéticos producidos por la ingestión de trazadores magnéticos. En el primer grupo que les comento, las mediciones magnéticas son usadas para detectar corrientes eléctricas asociadas con el estómago. Y en el segundo, la medición de los campos magnéticos producidos por los marcadores ingeridos permiten la determinación de la posición, evolución temporal y cantidad del marcador, así dándonos así la información de la motilidad gastrointestinal. La medida del campo magnético generado por la actividad eléctrica del estómago es la que llamamos magnetogastrografía. Esta técnica ha sido desarrollada para evaluar la frecuencia de ondas de contracción generadas por el estómago, su velocidad de propagación y su comportamiento bajo diferentes condiciones en la ingesta de alimentos o drogas también ha sido desarrollada. Un alimento que contiene magnetita es el ingerido y a través de un campo magnético externo se magnetiza en una cierta dirección. Pero esta magnetización pierde intensidad con el tiempo. Esa disminución de intensidad está ligada con el movimiento que el estómago impone sobre el bolo alimenticio en su interior. Estos estudios son una alternativa a ciertos métodos actuales que son invasivos, que usan sondas, tubos de radiación ionizante, medios de contraste con bario y con fármacos radioactivos. ¿Me puedes pasar al siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de los detectores de campo biomagnéticos. Otra manera común de medir los campos magnéticos es a través de la medición de la diferencia de potencial inducida en las terminales de una bobina. Los detectores de campo magnético pueden ser clasificados de dos grandes grupos, en dos grandes grupos. Están aquellos que funcionan a temperatura ambiente y están los otros que funcionan a bajas temperaturas, es decir, temperaturas del helio o el nitrógeno líquido. El primero que mencionamos es el magnetómetro de flujo saturado. Son detectores de campo magnético, permiten medir campos del orden de nanoteslas y pertenecen al primer grupo que es el que funciona a temperatura ambiente. Su principio de funcionamiento para la detección de campos magnéticos está basado en la cuantificación de la variación de flujo magnético. Esa variación puede ser producida de modo ingenioso por la modulación de la permeabilidad magnética, mu, de un material ferromagnético. Otro sensor, ¿puedes cambiarle, por favor? Otro detector, es los sensores magnetoresistivos. Otros detectores que corresponden a este primer grupo son los sensores magnetoresistivos, al primer grupo que les comentaba, de temperatura ambiente. El principio de funcionamiento de los magnetoresistivos está basado en el fenómeno de la magnetoresistencia gigante, mediante el cual un material ferromagnético cambia su resistencia cuando es energizado por una corriente en presencia de un campo magnético. Estos sensores poseen sensibilidad en el orden igual de los nanoteslas, además de poder operar en una amplia franja de frecuencias y temperaturas. Y puedes pasar al siguiente, por favor. Ahora hablo de los que se encuentran en el segundo grupo que les mencioné, que son los que funcionan a bajas temperaturas. Y les llamamos dispositivos superconductores de interferencia cuántica, SQUIDs. Esos son hoy de los detectores de flujo magnético más sensibles que existen. Su funcionamiento se basa en un fenómeno cuántico, el efecto Josephson,
Es una corriente eléctrica que circula por un conductor separado de otro por una fina capa de material aislante. Los electrones pueden atravesar esa barrera en ciertas condiciones. Y bueno, este fenómeno, explicado por la mecánica cuántica, llamado tunelamiento. Esto también ocurre en materiales superconductores y en este caso los electrones están unidos en pares, llamados pares de Cooper. El tunelamiento de los pares de Cooper en superconductores es el efecto que les mencioné, Josephson. Los squids pueden medir campos en el orden de femtoteslas y tienen amplia aplicación en la física, desde investigaciones con ondas gravitacionales hasta la construcción de voltímetros altamente sensibles. La elevada sensibilidad de los squids tiene un alto precio. Los utilizados hoy en el área de biomagnetismo son a base de niobio y titanio. Y estos materiales, solo adquieren superconductividad en temperaturas bajas, que son del orden de 4 Kelvin. Por lo que tienen que ser enfriados a través de su inmersión en el helio líquido. El helio líquido, además de su alto costo de producción, requiere un reciclaje también costoso para que sea conservado. La esperanza de costos de reducción de costos aumentó con el descubrimiento fue en los años 80, el descubrimiento de superconductores cerámicos formados por uniones de itrio, bario, cobre y oxígeno, que tienen su superconductividad en estos materiales ocurre alrededor de los 35 Kelvin. Y años después fueron descubiertos materiales superconductores que están cerca de, su superconductividad está nitrógeno líquido en vez del helio. Es mucho más barato para su enfriamiento. Y bueno, la búsqueda de superconductores con temperaturas de transición más altas continúa. Bueno, todos estos nuevos dispositivos permiten una serie de aplicaciones no invasivas, promisorias, tanto en la identificación de estructuras como en el planteamiento de terapias que involucran regiones muy delicadas y poco comprendidas de nuestro cuerpo. Y bueno, otro de los detectores es el ruido ambiental. Lo que no comenté de esto es que cuando se consigue construir un dispositivo para medir campos magnéticos tan débiles, surge un problema que es el ruido magnético ambiental. En algunos casos, decenas de millones de veces es decenas de millones de veces más intenso que los campos que se quieren detectar. ¿Cómo podemos arreglar o superar este problema? Bueno, la solución más simple que se ha conseguido es la construcción de cámaras magnéticas que están blindadas. Existen y son inevitables en ciertos casos, pero el inconveniente es igual el elevado costo. Otra solución son los gradiómetros, que esos dispositivos son capaces de detectar las líneas de campo magnético que atraviesan el interior de sus bobinas de forma selectiva. Dependiendo de su construcción, los gradiómetros pueden contener un detector que llamamos monocanal o varios, que sería multicanal. En general, el principio de operación de los arreglos de gradiómetros es muy simple, que es haciendo el uso del hecho de que el campo debido a que el ruido puede considerarse uniforme en una región más o menos amplia y que la señal registrada por el sensor más cercano a la fuente es mucho más intensa que la registrada por el sensor que se encuentra alejado. Entonces, al obtener la diferencia de lecturas de ambos registros, se cancelará el ruido y se obtendrá esencialmente la medida del campo producido por la fuente que estamos intentando medir. No sé si me expliqué porque me revuelvo.
un poco en eso. Bueno, pero hoy en día existen biogradiómetros conectados a Squid con varios cientos de canales que son capaces de cubrir toda la cabeza y realizar una imagen instantánea de los campos magnéticos producidos por la actividad cerebral. ¿Puedes cambiar, por favor? Esas son nuestras referencias de donde sacamos todo esto. Y ya. Sí, eso es todo. Ay, regrésalo para ver tu bibliografía, tus referencias. Casi todas son en línea, las 4 primeras, las 5. Y este es un artículo que es de física, de hecho, del Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara, y de ahí sacamos las aplicaciones del biomagnetismo. Uh-huh. Oigan, a mí me quedó la duda de la diferencia entre la reluctancia y la inductancia. ¿Pudiéramos regresar a esa diferencia? Uh-huh. Ahí la inductancia variable la logra. Pues de hecho igual ahí, como lo dijo mi compañera, la diferencia que nosotros entendemos es que ay Dios, esta es dentro de una bobina y se produce el desplazamiento longitudinal por los cambios de la presión en el sistema. Y esta de acá tiene que ver con la distancia física entre el cuerpo móvil y el arrollado secundario. Sí, pero en ambas tienen que mover la bobina, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en ambos tienen que aplicar una presión a la bobina para mover el campo magnético. A ver el anterior. Esta es la reluctancia variable. Ok. Y la inductancia variable también ejercen una presión en la bobina. Ok, el comentario es porque este tipo de transductor magnético, pues más bien está traduciendo presión, ¿no? A corriente eléctrica. ¿O me equivoco? No, sí es eso. Sí, no es exactamente la medición de una corriente eléctrica traducida a un desfasamiento en voltaje, que es lo que hacen los squids. Sí, es que de hecho aquí hablamos de forma más general. Ay, perdón. Sí. Aquí dice no, sí, tiene razón. Sí, perdón. Sí, ¿verdad? Lo que tienen aquí es un transductor de presión a corriente eléctrica en las dos variantes, inductancia variable y reluctancia variable. Sí. Bueno, comentario para chicas. Sé que tuvieron poco tiempo, pero cuiden mucho de la información que transmiten, cuídenla mucho. Que esté todo ligado con el curso, eso es muy importante, que tenga que ver, pues eso, la información que están presentando con el curso, ¿sí? Y cómo ligan todas las referencias que están usando. Sí, sí. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Sí. Gracias. Ok, continuamos.
Bueno, yo voy a hablar del electrodo de placa. Estos se introdujeron por primera vez alrededor del año 1917. Originalmente estaban separados de la piel del individuo por almohadillas de algodón empapados, empapados con solución salina, posteriormente con un gel o pasta conductora. Su dimensión aproximada es de 3 por 5 centímetros, constituido por plata alemana, que es la aleación de níquel-plata. Es el más utilizado para el registro de las 6 derivaciones frontales, SG, que como lo vimos la clase pasada, que son el D1, D2 y D3, y las aumentadas, que es ABR, ABL y ABF. Es una placa semicilíndrica utilizada en extremidades y disco metálico, empleado en el pecho para monitorizar largo tiempo, que facilita el registro de pequeñas corrientes provenientes de la fuente eléctrica. Al colocarse con pasta electrolítica, tienen un rango de resistencia en DC de aproximadamente 1 kHz. Luego tenemos el electrodo de succión, que consiste en un electrodo cilíndrico metálico hueco. En su base se le adhiere un gel electrolítico en la placa, la cual hace contacto con la piel. La bombilla de goma sirve para crear una presión negativa o vacío con respecto a la superficie de contacto. Es empleado específicamente para el registro electrocardiográfico en derivaciones precordiales, ya que necesita que estar firme a la piel del tórax. No es recomendable usarla por periodos largos, ya que provoca irritación o molestia, y tiene un costo aproximado de 600 a 1,200 pesos. Por otra parte, tenemos los electrodos internos, que se han desarrollado muchos diseños para este tipo de electrodos. Son usados invasivamente, ya que es insertado dentro del cuerpo humano. El electrolito ahora es el fluido biológico natural. Estos se utilizan para medir potenciales dentro del cuerpo, ya que puede ser transcutáneo o interno. Este tipo de electrodos no se debe preocupar por una interfase electrolito-piel. Y como internos tenemos el electrodo de aguja, que es una aguja sólida de acero inoxidable con una punta filosa. Como aquí podemos ver en esta imagen, la extremidad contraria a la punta es cubierta de un material aislante. Y es empleado para el EMG, el electromiograma, al querer obtener una actividad eléctrica de un músculo específico. Luego tenemos los electrodos de aguja coaxial. Consisten en una aguja hipodérmica, hipodérmica pues, es un instrumento metálico en forma de tubo pequeño, con un pequeño diámetro, por cuya cánula, que es la parte que recubre la aguja, pasa un hilo conductor de platino recubierto de material aislante. El interior de la cánula se rellena posteriormente de resina. Se emplea en pacientes en cirugía para monitorizar el electrocardiograma continuamente. Y se coloca en extremidades y permanece en su lugar a pesar del movimiento. Luego tenemos electrodos coaxial bipolar. Mide la diferencia de potencial entre las puntas descubiertas de dos conductores. Los conductores son cementados dentro de la cánula, o sea que son como que se adhieren a la cánula por calor. Y dentro de la cánula de acero inoxidable, la cual puede conectarse a tierra. Se utiliza para detectar las señales de las fibras musculares individuales del tejido. Entonces, los electrodos de alambre y de aguja se usan con frecuencia en medicina de rehabilitación, que son las personas que recobran las funciones corporales que perdieron debido a enfermedades o lesiones. Entonces, y también se usan para el diagnóstico de la función muscular y la conducción nerviosa. Los electrodos de alambre son muy sensitivos a niveles bajos de contracción muscular y se han usado, por ejemplo, para registrar el movimiento de la laringe o también para el estudio de las expresiones faciales de emociones. También los electrodos de alambre tienen sus desventajas, ya que los movimientos de los músculos adyacentes hacen que los electrodos se muevan y pues, por ende pues, tener ruido o mediciones que alteren la que queramos. Bueno, aquí están los electrodos de alambre fino. Tienen un diámetro entre los 25 a 125 micrómetros. Son fabricados con aleaciones metálicas, ya sea platino, plata, indio, níquel o cromo, y se utilizan para los estudios de fibras musculares. El electrodo embobinado del alambre fino es enrollado en una hélice de aproximadamente 150 micrómetros de diámetro, que se coloca en el lumen de la aguja. El lumen es el espacio hueco de la aguja. Permite la manipulación y movimientos y evita las rasgaduras de la piel. Es utilizado para estudiar las fibras musculares. Y por otra parte tenemos los electrodos de electrocardiograma fetal o de Hon. Permiten la monitorización precisa del corazón de la madre del bebé durante el parto.
lo que hace posible el cuidado eficaz, indicando la variabilidad de la frecuencia de las contracciones del útero. Y bueno, es una aguja de acero inoxidable sobre un tubo de plástico. Entonces, el monitoreo fetal es el efecto, bueno, se tiene que enroscar como que a la piel del bebé, o sea que esto se registra al feto de forma invasiva. Entonces, se penetra la piel. Para hacer esto, la mamá ya se tiene que haber estado como, ya tiene que haber roto las membranas coriónicas o se le rompió la fuente, como se dice coloquialmente. El corión es una envoltura externa que recubre el embrión y colabora en la formación de la placenta. Pero bueno, está en trabajo de parto y el motivo por el cual se recurre a esta forma invasiva es para checar los latidos del corazón del bebé. Lo que se mide es cómo varía la frecuencia cardíaca de acuerdo a las contracciones. Las contracciones son las fuerzas que impulsan al feto. Esas son las contracciones del saco muscular, que es el útero. Entonces, un bebé en trabajo de parto debe reaccionar a las contracciones. Con cada contracción, su corazón se debe acelerar. Entonces, se dice que el feto es reactivo cuando después de una contracción su corazón late muy rápido. Entonces, si el médico percibe que aparece una contracción y la frecuencia cardíaca no se altera, pues entre menos varíe, más crítico se podría decir que está el bebé. Y bueno, se habla de sufrimiento fetal cuando a pesar de una contracción no hay una respuesta seguida de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de los bebés está del feto está entre 120 a 160 latidos por minuto y se recurre a un registro directo de la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma para medir dentro del ECG fetal el intervalo latido a latido para determinar la frecuencia cardíaca y asegurar que su frecuencia está tan grave como se llega a observar mediante el ecógrafo. Y por el otro lado tenemos los electrodos corticales, que son colocados en la superficie del cerebro y facilitan la electrocorticografía. Estos se localizan en la corteza cerebral, como podemos ver aquí. Bueno, algo que debemos recalcar es que la señal electroencefalográfica se registra en 3 niveles: el cuero cabelludo, que normalmente es conocido como electroencefalograma, directamente sobre la corteza, que es lo que se conoce como electrocorticograma o ECOG, y en profundidades, que son registros llamados esteroelectroencefalografía. Y bueno, en los tres casos se registra la actividad de grupos o poblaciones neuronales y cada uno de estos registros requieren de un tipo de electrodo diferente. Y bueno, como vemos, se utiliza como una mallita de pequeños electrodos que se colocan directamente sobre la corteza durante una neurocirugía. Entonces, es hecha para procedimientos de mapeo cerebral que para detectar el foco de ataques epilépticos colocados en la superficie cortical expuesta al cerebro, como ya hemos mencionado. Es disponible en contactos con placas doradas y vidrio platino, variando de 4 a 64 electrodos. Y sí, bueno, pues pueden haber como que arreglos de electrodos. Los típicos son como de 64 electrodos, que son 8x8, 20 electrodos, 4x5, o 16 electrodos, que son 2x8. Aquí en la imagen se puede apreciar que yo creo que es una malla de electrodos de 20. Ok, ahora vamos a ver los electrodos, el electrodo flexible. Y bueno, este es un electrodo que se diseñó para poder tener un mejor contacto entre el electrodo y la superficie de registro. Es un dispositivo usado para captar o emitir señales sobre áreas corporales lisas o áreas corporales con coberturas, como es el codo o la rodilla, ya que se adaptan perfectamente al cuerpo. Este electrodo es muy importante en el uso electrocardiográfico de infantes prematuros, ya que como puede amoldar bien a su tórax, permite bien este estudio y no causa severas ulceraciones en la piel de los puntos de la presión. Este es un material adhesivo donde se coloca una malla formada por finos alambres flexibles, como se muestra ahí en la imagen, de plata y cloruro de plata, y tienen un grosor de 30 micrómetros de sustrato de Millar. Hay diferentes medidas de este tipo de electrodo, como pueden ser de 4x6, 6x8 o 8x12 centímetros. Y bueno, este tipo de electrodo se usa para electromiografía, electrocardiografía y electroterapia.
Y bueno, una desventaja de este tipo de electrodo es que para personas que se suelen a sudar mucho, el adhesivo no permanece mucho tiempo y puede, si se hace algún movimiento o algo, pues se puede caer el electrodo. Y bueno, tiene un costo aproximado de 80 pesos cada uno. Y ya. La siguiente, por favor. El electrodo flotante es un dispositivo de registro neurofisiológico que permite la monitorización eléctrica de señales bioeléctricas o la estimulación eléctrica como de nervios espinales o craneales. Este electrodo trata de amortiguar la variación en el potencial de medida de celda debido a los movimientos de interfaz electrolito-piel, introduciendo una capa gruesa de electrolito entre el electrolito piel y el electrodo. Este electrodo es un recipiente de material aislante en forma de sombrero y es de cloruro de plata, ya que se caracteriza por su bajo ruido y buenas presentaciones en sus distintas aplicaciones. Las alas del sombrero están en contacto con la superficie de interés con el paciente por medio de un papel doblemente adhesivo y toda la copa del sombrero se encuentra rellena de una pasta electrolítica. Existen electrodos desechables y este es usado en electromiografía, electroencefalograma y electrocardiograma. Tiene un costo aproximado de 288 cada uno. Y ahí se muestra la imagen de más o menos como la siguiente, por favor. Y finalmente, un adhesivo conductor. Este electrodo combina la pasta electrolítica, el electrodo y un adhesivo dentro de una misma estructura. Es una pequeña lámina fina, metálica, cubierta con un adhesivo conductor de es una buena comunicación con el adhesivo conductivo. Distintos tamaños, pero los más comunes son cuadrados de 5 por 5 o 5 por 9 centímetros. Estos son empleados en el registro de electrocardiogramas para la estimulación eléctrica transcutánea y tienen un costo aproximado de 18 pesos cada uno aproximadamente. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es nuestra bibliografía y sería todo de nuestra parte. Sí. ¿Los costos? ¿Cómo lo investigaron los costos de los electrodos? Yo los busqué como si los fuera a comprar. Por ejemplo, me metí en Mercado que me salieron algunos. Ajá. Y ya ahí me salía más o menos el costo. Sí, yo también. Ok. ¿El equipo es de 3? ¿Solo están participando 2? No, sí participamos las 3. No me di cuenta el cambio de las 3. Ok, disculpe. Porque me llamaron la atención los costos. Un electrodo flexible cuesta 80 pesos. Se me hizo muy económico. Y luego el flotante, 288 pesos. Ese de 18, ese se me hizo muy caro. ¿Es esa marca la del precio? O sea, ¿Catel? No. Bueno, no recuerdo la marca, pero sí, eso me salió. Pero no, esa no es la marca que del costo, es otra. Ok. Uh-huh. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Del primero que vieron, el desechable, dices que se puede usar hasta 10 veces, 10 ocasiones. Están diseñados para ser reutilizados en 10 ocasiones. ¿Es la marca, el Meditex? Porque creo que no todos se pueden reutilizar, ¿no? De hecho, por eso se llaman desechables, para que los uses y los tires.
Ah. Sí, porque sí, el metal, digamos, no se deteriora, pero hay que estarle poniendo el gel electrolítico, si no, no va a tener el mismo contacto. Y además el adhesivo se ha de perder también. ¿De este no tienen presión? ¿De este no investigaron qué precio era? Se me hizo interesante que le dieran el enfoque comercial. Bueno, ¿sus compañeros tienen alguna pregunta? No, ninguna, profesora. Muy bien. Bueno, pues entonces eso es todo. Al ratito les subo sus calificaciones para que no estén con el pendiente de qué calificación obtuvieron. Se las subo a Virtuame. Sí, gracias, profe. Muchas gracias, profesora. Sí, buen fin de semana. Gracias, profesora. Buen fin. Gracias. Igualmente Gracias. para usted. Gracias.